Hola hermanos, el día de hoy 24 de septiembre del 2025, pues es miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria que no es obligatoria, pero vamos, en mi conciencia debe serlo. Yo la celebraré sin duda, que es la de Nuestra Señora de las Mercedes, o Nuestra Señora de la Merced, o Nuestra Señora de la Misericordia, es decir, hay varias maneras de llamarla, ¿no? Pero es la misma Santísima Virgen que pues la representación es muy bella, ¿no? Ella con un manto blanco extendido donde recibe, donde acoge a todos sus hijos y los protege, porque ese es el sentido de la merced, de la misericordia, el sentido de cuidar, ¿no? Eso es en el fondo, pedir una merced es pedir un favor, ¿no? Y entonces ella nos favorece cubriéndonos. Recuerden que el origen de esta celebración es un origen, llamémosle netamente, más hacia el lado mediterráneo de España, un origen catalán, aun y cuando hay algunos que dicen que ya a inicios del siglo XIII existían algunas imágenes de ella en Italia, ¿okay? En la que se le representaba como la Madre de la Misericordia. Bueno, el asunto es que pues Pedro Nolasco, junto con San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I, pues de Aragón, reciben entre el 1 y el 2 de agosto del año 1218 una aparición al mismo tiempo de la Virgen, que les pide que que ellos protejan a sus hijos, y por eso nace una orden que es la orden de Nuestra Señora de la Merced. Por eso normalmente la Virgen es representada, es un hábito mercedario, no es un hábito blanco con el escapulario, con el escudo de la orden, que realmente es el escudo de Aragón. O sea, bueno, tiene bastante vinculación con el escudo de Aragón, de la casa de Aragón. Y entonces ya les digo, es muy bonito esto, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Recuerden que en esta época pues las guerras, las luchas eran con los musulmanes, y capturaban a ellos a muchos cristianos en las costas del Mediterráneo, y los esclavizaban y los vendían pues como esclavos. Y entonces, llamémosle así, la vocación de la Orden de la Merced es la redención de cautivos. Es una orden igual que los franciscanos, igual que los dominicos, ¿no? Que los servitas, que nacen más o menos en la misma época, ahí en el siglo XIII. En el caso de ellos, pues, insisto, la redención de cautivos, la liberación de aquellos que han sido apresados, y por eso incluso se quedaban ellos en su lugar, ¿no? Para poder así pues liberar. Hay un montón de santos del mundo mercedario que han hecho tantísimo bien, algunos muy famosos, ¿no? Pero bueno. Y luego hoy en día pues su vocación tiende más a quedarse con el tema del trabajo en las cárceles, el cuidado de las cárceles. Vaya trabajo el que tienen, porque realmente vaya vocación particular tan bella que tienen, porque es una vocación difícil, ¿no? Y sobre todo en ambientes como aquí en mi país, las cárceles no son centros de rehabilitación, sino todo lo contrario. Es una cosa terrible, y además con el sistema judicial que tenemos es bastante complejo. Bueno, igual. Insisto en el tema de sigue siendo válida esta devoción, pedir, cobijarnos bajo el manto de la Virgen. Yo creo que todos tenemos ese deseo, ¿no? Que ella nos cuide, nos proteja como una buena mamá. Luego va a ser hasta el siglo XVII, en tiempos de Inocencio XI, que la fiesta porque era únicamente de la Orden de la Merced, que luego se va a extender, como les digo, por todas partes, se volverá una fiesta mundial, y quedó el 24 de septiembre. Nosotros le debemos mucho aquí en mi país a los mercedarios, porque los mercedarios fueron de hecho la primera orden religiosa que llegó a mi país. Luego vendrán los franciscanos, y serán ellos, esas dos órdenes, las que se encargarán de la evangelización de todo el país. Así que por lo tanto yo tengo, insisto, un deber de conciencia de siempre orar e invocar a Nuestra Señora de la Merced y pedir por los mercedarios, sin duda que sí. Bueno, doloroso lo que está pasando en algunas partes del mundo, ¿no? Con el tema de las relaciones con el mundo musulmán, porque vamos, lo que está pasando en Nigeria a nadie le importa, ¿no? Es lo que está pasando en Siria. En Siria, recuerden que estamos teniendo
El problema de que el control del país lo ha tenido ahora un grupo militante musulmán que, aunque aparezca hoy en día como moderado, no lo es, y están matando a un montón de cristianos, a un montón de alawitas también, que no son cristianos, pero igual, ¿no? O sea, es una situación bien, bien compleja, y ya les digo, y en este mundo nuestro tan patas arriba, en el que decir estas cosas, en España, por ejemplo, han procesado a un sacerdote en Málaga y a otro en Cataluña como por delitos de odio, por haber hecho una publicación en la que hablaban del hecho de la incompatibilidad que hay con algunas de las costumbres del mundo musulmán y la realidad del mundo occidental. Y entonces ya les digo, y todo lo que está ocurriendo, sobre todo con el tema de Palestina, ¿no? O sea, estamos viviendo en la ONU, se han vivido en estos días situaciones bastante complejas por el reconocimiento del Estado palestino. Y en esto imagínense ustedes, si la Santa Sede de tiempo inmemorial ha propugnado precisamente por eso, y esto no significa ir o, como les diría, de alguna manera decir, no ha sido importante la matanza que ha habido de aquellos hermanos israelitas que han sido asesinados vil y rastreramente por miembros de Hamas. O sea, vamos, tampoco pues. Pero a veces tenemos que entender que la proporcionalidad de esto, por el afán de acabar con una organización terrorista, se está llevando de encuentro a miles de personas que de repente no son responsables de aquello. Entonces, ya les digo, estamos viviendo un mundo, insisto, la apología del odio. Entonces, aquí es cuando debemos recurrir una vez más a la figura de la madre. Y tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a disentir y tenemos que darnos cuenta que efectivamente podrán haber personas, una gran mayoría, que no caen en los fanatismos, pero lo que está resultando es que los que están en Europa, sobre todo, no todos, pero una buena cantidad de ellos, su afán es acabar con la civilización occidental e implantar una mentalidad que no es progreso, sino retroceso. Y en eso, perdónenme, nadie está diciendo no los tratemos como se trata cualquier ser humano, por favor. No estamos en ese juego, pero tampoco seamos ingenuos, porque ese es el problema. Esa ingenuidad, ese buenismo en el que a veces hemos querido caer, que tampoco no se negocia con los valores sobre los cuales hemos sido constituidos. Y el respeto quiere respeto. Si se respetara de la misma manera, digo, si todos fuéramos parejos delante de la ley y delante de todo, pues otro gallo cantaría, ¿no? Pero realmente no ocurre. Bueno, entonces todos somos hijos de la misma madre, así que tenemos que aprender a vernos como hermanos y, repito, sin caer en esas ideologizaciones que son verdaderamente dolorosas. Vamos, sigamos con la lectura del libro de Esdras. Les recuerdo que la vamos a leer hasta mañana y luego ya el viernes creo que comenzamos a leer Ageo, o mañana comenzamos a leer Ageo. Ya me perdí yo, pero que eran 3 días creo los que íbamos a leer a Esdras, y entonces, bueno, pero le entramos. Sí, son exactamente, ya mañana empezamos a leer Ageo. Esdras, capítulo 9, versículos del 5 al 9. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados me postré de rodillas. Levanté las manos al Señor mi Dios y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros, refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé por qué se me ocurre decir palabra del Señor. En fin, vamos. Entonces terminamos de leer este libro de Esdras, que no lo hemos leído todo, evidentemente hemos leído una parte, nada más, apenas 3 días hemos leído algún pedacito, pero ya sabemos el contexto. El contexto es muy claramente
el retorno del destierro, y en este retorno pues no es fácil, ¿no? Y recuerden también que había un par de problemas más, ¿no? O sea, 50 años viviendo en el destierro, es lógico que los niños que van naciendo van creciendo en un ambiente que ya no es judío, y las costumbres, transmitirlas es más difícil. Además, hay mezclas, o sea, es decir, se han ido casando con mujeres, llamémosle paganas, ¿no? Que no son judías, mejor. Y eso genera un conflicto también muy grande, porque ellas llevan también sus costumbres a la familia. Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio? ¿Cómo mantener que el judaísmo siga imperando? Y por eso la reconstrucción del templo que hemos oído ayer, ahora Esdras, que ha sido el gran, llamémosle, compilador, porque así lo es, de la palabra de Dios, pero además el líder que ha logrado juntar y aunar esfuerzos juntos para lograr la construcción del segundo templo. Entonces se duele de esto y hace un examen de conciencia sincero. No, vamos, señores, que nos ha pasado todo esto porque hemos pecado. Porque él reconoce, recuerden que evidentemente ellos miran como causa-efecto el pecado, ¿no? Y entonces, vamos, hay una idea, una realidad geopolítica, hay otro montón de cosas, pero bueno, en la mentalidad hebrea está claro que es el resultado de su infidelidad. El resultado de nuestras infidelidades siempre acarrea consecuencias, ¿no? En todo sentido, cuidado, porque la gente piensa, cuando se habla de infidelidad solo están pensando en la vida matrimonial, y por favor, es decir, cuando uno no es fiel a su proyecto de vida, cuando uno no es fiel a su vocación, pues está siendo infiel, ¿no? Cuando no es fiel a su palabra, está siendo infiel, pues, entonces, por eso lo digo, ¿no? Además, los infieles, pareciera ser que el término, porque estoy hablando de Nuestra Señora de la Merced, pareciera que fuera aquello se escucha mucho eso dentro de las consignas que utilizan los grupos radicales, ¿no? Hay que matar, hay que acabar con todos los infieles. Bueno, quieren acabar con nosotros. En fin, pero aquí el tema, insisto, es más delicado, ¿no? Él es consciente de esto, se da cuenta y agradece a Dios que ha sido tan misericordioso que al menos ahora tiene un lugar en Judá y en Jerusalén. Se ha reconstruido no se ha reconstruido, se hizo un templo nuevo, pero realmente no se reconstruyó. Aunque se utilice esa palabra, pero si hacemos el análisis arqueológico, se construyó en el mismo lugar, pero no se reconstruyó, porque este segundo templo era pequeñísimo en comparación al templo de Salomón, entonces por eso la distinción. Pero levantar de las ruinas siempre es difícil, ¿no? Volver a empezar es siempre difícil, pero ese es el secreto de los santos, o sea, volver, atreverse a empezar. El Evangelio, Madre de Dios. Belleza de evangelio. Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12, les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la vocación, ya a estas alturas ya hemos escuchado el llamado de los apóstoles, ya sabemos que son 12, ya sabemos sus nombres, es decir, todos estos elementos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay un shinkalesamenos, hay una shin, juntar, ¿no? Caló, el verbo, pues de hecho caleo, el verbo convocar, ¿ya? Y entonces el Señor los junta. Esto es importante, o sea, los junta de tal manera que convoca pues a estos y les da una exusía, una dynamis, primero les da una fuerza, un poder y una exusía, una autoridad. ¿Ok? Él está delegando su poder. Esto es fundamental porque nosotros no actuamos por nuestra propia cuenta. Es decir, pónganle, cuando un sacerdote absuelve, yo te absuelvo de tus pecados, de todos tus pecados, en el nombre del Padre. ¿Ok? Mi autoridad no es mía, viene porque alguien me la ha delegado. En este caso sería el obispo como sucesor de los apóstoles y luego que viene de Dios, no viene directamente de Jesucristo. Pero entonces, y ojo con eso, que lo que ellos son enviados a hacer con este poder, con esta autoridad, es lo mismo que hace Jesús. Pues lo que hace Jesús es curar, es anunciar el reino, es decir, es sanar, es liberar. Aquí el término vuelve a aparecer la palabra, el verbo
terapeuein, es decir, es el verbo terapia, de ahí viene la palabra, ¿no? No terapiar, porque eso podría significar otra cosa, ¿no? Pero es sanar, en el fondo es esto, y eso es la función de ellos, ¿no? Y de ahí, como son enviados, ¿ya? Como son enviados, por eso apóstolos, el verbo apestoloen, es decir, epastelein, aparece aquí, de ahí viene la palabra, ¿no? El ser enviado, y para anunciar, aquí vuelve a aparecer el verbo keruso, kerusein, se dice aquí en el griego, para indicar, viene la palabra kerigma, el anuncio, muy bien. Y claro, ¿qué es lo que anuncian? No se anuncian a sí mismos, no hablan de ellos, de lo que hablan es del reino de Dios. Ya, ese es el tema, ahí está, Basileia tos Deu, es decir, es el reino de Dios. Y vuelvo a insistir, ¿no? Que con la misión de iastai, es decir, la función de sanar a los enfermos. Bueno, evidente. Ahora aquí viene el salto, llamémosle, de esta vocación que tienen los apóstoles y que la iglesia es apostólica, una santa católica apostólica, es enviada. La iglesia existe para evangelizar, diría San Pablo VI. Muy bien, ya lo hemos escuchado varias veces. Aquí ¿dónde va el tema? Aquí va en el hecho de que para Lucas este envío es radical. Es absoluto, es decir, en el sentido por eso no hay que andar confiando en los medios, sino que abandonarse. No hay que andar cargando un rabdos, es decir, un bastón, es un apoyo físico, ni llevar una pera es la bolsa, cuidado, tal vez de ahí viene el nombre, ¿no? Porque parecen peras, parecen bolsas. En fin, tampoco llevar hartos, llevar pan, tampoco llevar argerión, es decir, argos, el dinero, no llevar tampoco nada de eso, ni siquiera el chitón, ni siquiera la túnica. Es decir, si ustedes ven, recorre todos los elementos de las seguridades humanas. El dinero, lo material, es decir, lo que me pongo, lo que como, o sea, en el fondo es una renuncia incluso a las cosas más básicas de la vida humana. Y esto, perdóneme, comer, vestir, apoyarse, es decir, tener una cierta seguridad, todo esto es muy humano, pero queda superado por el apostolado, porque el apostolado me lleva a confiar, me lleva a abandonarme en el Señor. Y esto es lo difícil, ¿no? Luego, cuando entren en una casa, quédense en una casa, volvemos a la idea de la evangelización comienza por la casa, no hay que pretender empezar a llenar estadios, no, hay que empezar por la oikos, hay que empezar por la casa. Y vuelve a aparecer el verbo que tanto le va a gustar a Juan, al Evangelio de Juan, el verbo meno, el verbo permanecer, es decir, quédense ahí. Quédense ahí. Y bueno, lo que pasa es que el Señor Jesús no anda engañando a nadie, ¿no? Es decir, él fue también igualmente, ¿cómo se llama?, rechazado, pues seamos conscientes de ello también, pues. Entonces, por lo tanto, habrá, si los reciben bien, si los de Jomai, si los reciben bien, bueno, pero si no los reciben, vamos, coniortos, sacudirse. Limpiarse, hay que quitar eso, el coniortos es el polvo, pero hay que sacudírselo, apotinazo, es quitarse ese polvo y que eso les sirva a ellos como advertencia, que les sirva, de hecho el término es martirion, ¿no? Que les sirva como testimonio, y ellos se fueron. Eso es lo bonito. Allí empiezan y se fueron a anunciar a evangelizomai, se fueron a llevar el evangelio, la buena nueva. Y lo que iban haciendo era, volvemos, lo que hacía el Señor Jesús, por todas partes, pantojú, el pantojú por todas partes, panta por todos lados, los lugares, y iban a curar, iban a sanar, iban a hacer lo mismo que Jesús. Esa es la apostolicidad de la iglesia, hacer lo que Jesús hacía, continuar lo que Jesús hace. Es decir, no nos quebremos la cabeza. La iglesia está para eso. Usted y yo como bautizados, para eso estamos. Cada uno en su vocación, cada uno en su situación particular. Pero esa es nuestra misión. O sea, es la misma de Cristo. Nosotros solo la prolongamos. Me encontré esta oracioncita de la Virgen de la Merced, cortita, pero bien linda. Así que la hacemos. Te invocamos, Madre de Misericordia, y esperamos, confiados, que nos enseñes a escuchar la voz de Dios y a seguir sus enseñanzas. Y ya que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, desde la cruz nos encomendó a tu cuidado y protección, haz resplandecer sobre nosotros el dulce nombre con el cual te veneramos, Virgen de las Mercedes, Madre y Señora nuestra. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.